Buenos días, jóvenes, bienvenidos a esta clase de ciencias sociales donde hemos venido hablando de algunos hechos políticos que han marcado la historia de nuestro país, ¿cierto? Vimos cómo surgió la época de la hegemonía conservadora, la hegemonía liberal, cómo se desarrollaron y cómo finalizaron, ¿cierto? En última instancia vimos cómo finalizó la hegemonía liberal a la llegada al poder de Mariano Ospina Pérez, quien era conservador, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar un poco de ese periodo donde Mariano Ospina Pérez fue presidente de nuestro país, ¿cierto? Debemos iniciar, pues, resaltando que el señor Ospina Pérez durante su gobierno intentó llegar a acuerdos para cesar las diferencias que habían entre liberales y conservadores. Sin embargo, el pueblo no estuvo de acuerdo y la oposición de ese momento tampoco, ¿cierto? Y se reanudaron esos conflictos, una época de mucho conflicto. Pero ahí vamos a recordar este señor. Mírenlo bien. No el billete, sino el señor que aparece en el billete de 1,000 pesos, ¿cierto? Junto a una frase que dice: yo no soy un hombre, soy un pueblo. Ese señor se llama Jorge Eliezer Gaitán. ¿Quién era el señor Jorge Eliezer Gaitán? ¿Y por qué aparece en el billete de 1,000? ¿Ah? Muchos lo ven pero no lo conocen. Bien, bueno, mire. Durante el gobierno de Ospina Pérez apareció este señor, quien ya anteriormente estuvo compitiendo, fue rival de Ospina Pérez en las elecciones. Jorge Eliezer Gaitán perdió durante esas elecciones en 1946, ¿cierto? Pero tomó gran relevancia en 1948. ¿Por qué? Precisamente a este punto quería llegar. Vamos a hablar acerca de Jorge Eliezer Gaitán y lo que pasó en 1948. Resulta que el señor Jorge Eliezer Gaitán era muy popular entre la gente humilde, entre la gente que tenía menos recursos, ¿cierto? ¿Por qué? Por su ideología, por sus ideas, por sus propuestas, ¿cierto? Tenía propuestas como, por ejemplo, ofrecer la educación gratuita, por ejemplo, hacer reformas referente al agro, al campo, ¿cierto? Que le ayudara a esos campesinos que tenían pocas tierras con programas y proyectos, ¿verdad? Que les ayudaran en el campo económico, entre otras propuestas. Entonces, era muy popular. Este señor tomó mucha fuerza. Es más, tanto así que al señor lo contemplaban como el caudillo del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán. Y fue tanta su fama, su popularidad entre la gente, decidió comunicar su postulación a la presidencia nuevamente en las elecciones de 1950, cosa que no sucedió porque en 1948, más exactamente, un 9 de abril, sucedió algo que nadie esperaba. Por lo menos nadie dentro de los simpatizantes de Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo del pueblo. Fue asesinado. Sí, señores, el 9 de abril de 1948 asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, uno de los hechos más oscuros
dentro de la historia de nuestro país, ¿cierto? El asesino de Jorge Eliezer Gaitán fue linchado por las multitudes, ¿cierto? El señor Juan Roa, ¿cierto? Fue linchado, fue golpeado, asesinado por la gente que al ver cómo asesinaron a este líder se enfureció y arremetió contra este sujeto, ¿cierto? La gente indignada, los simpatizantes de Jorge Eliezer Gaitán, después de asesinar a este hombre, lo tomaron y lo arrastraron por la calle, arrastraron su cadáver, ¿cierto? Y se fueron hasta la casa de Nariño, ¿cierto? Allá empezaron a protestar, pero las protestas no se quedaron en eso. La gente con tanta furia empezó a destruir edificaciones, ¿cierto? Empezó a quemar el tranvía, empezó una ola de desmanes. La policía no sabía qué hacer, se vio obligada a abrir fuego contra los protestantes. Fue peor. A la mañana siguiente, Bogotá amaneció envuelta en llamas. Hubo saqueos, asesinatos, más de 3.000 víctimas en una noche. A este hecho tan terrorífico, a este hecho tan indignante, a este hecho tan violento, se le conoce en la historia de Colombia como el Bogotazo, ¿cierto? Una página negra dentro de la historia de nuestro país. Estos hechos vandálicos, indignantes, no solo se quedaron en Bogotá, se extendieron a las grandes capitales de nuestro país de ese momento, ¿cierto? Entonces, en la clase de hoy quería referir acerca de ese hecho que marca también una página de nuestra historia, como fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el Bogotazo, los hechos que sucedieron en el Bogotazo. Para complementar, les voy a compartir un video acerca de el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y lo que es el Bogotazo. La actividad que voy a asignar para el día de hoy es relacionada con este tema. Y es que ustedes me van a hablar de ese tema, pero no de esta forma. Yo sé que en este grupo hay muchos que son declamadores. Hay mucho potencial dentro del ámbito de la poesía. Entonces, lo que me vayan a referir acerca de este tema, lo hacen mediante una poesía. Para la muestra, un botón. Voy a mostrarles una pequeña poesía que escribí. De mi autoría, este poema titulado La tarea que les he encargado a los niños de 5º grado para el área de ciencias sociales para que la realicen y me la envíen por medio de la plataforma de Classroom. Y dice: un trágico día de abril del 48, el terror rondaba de pasillo en pasillo, cuando aquel joven, sin ningún reprocho, armado, atentó contra el caudillo. El pueblo avanzó yendo paso a paso. El suelo tembló, se oyó un bombazo. Por siempre Gaitán sonaba el estribillo. No se sabía cuál era el bueno ni cuál era el pillo. La ciudad quedó destrozada de un zarpazo. Recuerden lo que pasó en el Bogotazo. Bien, jóvenes, ese fue mi poema referente a este tema. Esta es la actividad que ustedes deben realizar. Pueden grabar su video donde están declamando
el poema, la poesía, o pueden escribirlo y mandarme una imagen, ¿ok? Bueno, jóvenes, muchas gracias y manos a la obra.